En esta segunda entrevista completa sobre Sagasta tenemos a José Ramón Milán, autor de la biografía Sagasta o el arte de hacer política de la editorial Biblioteca Nueva. Ya tuvimos a José Luis Ollero, así que muy contento de poder contar con los principales biógrafos, por no decir los únicos biógrafos de Sagasta que hay en activo. José Ramón, en primer lugar, preguntarte por qué hiciste esta biografía. Pues mira, cuando la hice yo estaba realizando el doctorado y la tesis doctoral era sobre el Partido Liberal, en la época de Alfonso XII y la regencia de María Cristina. Surgió una colección de biografías políticas de la editorial Biblioteca Nueva, que comenzaba en ese momento, y entre los políticos que querían biografiar estaba Sagasta. Y como solamente estábamos investigando al personaje, un historiador de Logroño, José Luis Ollero, y yo, pues se pusieron en contacto conmigo y me encargaron el libro. Y claro, para un estudiante de doctorado de 20 y tantos años que te encarguen hacer una biografía del personaje clave de tu tema de investigación, pues es una oportunidad que no puedes rechazar, como comprenderás. Hay archivo de Sagasta. ¿Cuáles son las fuentes primarias para estudiar a Sagasta en esta época? Pues lamentablemente de todo menos un archivo que pudiéramos llamar como tal de Sagasta, porque sus descendientes tienen 4 cartas contadas, eso no se puede llamar archivo, no, son 4 cartas. Y luego lo que sí encontramos son bastantes cartas suyas en los archivos de otros políticos del periodo que sí se han conservado. No el de Cánovas, porque es verdad que las relaciones de Cánovas con Sagasta en lo personal siempre fueron frías y distantes, pero sí en políticos de su partido y políticos en general de la época. Así que consulté archivos como el de Víctor Balaguer, que te tienes que ir a Barcelona a verlo, el de Fernando León y Castillo, que está en Canarias, el de José Posada Herrera, que es de Asturias, el Marqués de la Vega de Armijo, en Galicia. O sea que tuve que ir por aquí y por allá, por toda España, consultando archivos. Y luego los que hay en Madrid, ¿no? El Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional. Bastante variado. Más archivos diplomáticos que siempre contienen muchas referencias, ¿no? De los embajadores franceses, británicos o del Vaticano incluso. ¿Y te quedó algo por consultar? Pues sobre todo lo que te comentaba hace un momento, el archivo de Ruiz Zorrilla, que me quedé con muchas ganas de ver y que no pude. En la biografía, en la parte de este periodo de Sagasta, durante el reinado de Amadeo y la República, algunos capítulos los titulas con referencias al Quijote, como si Sagasta sufriese una quijotización. ¿Por qué? Pues mira, a priori cualquiera que conozca un poco a Sagasta y que le comenten que se quijotiza, pondrá los ojos como chiribitas, ¿no? Porque Sagasta, si por algo se caracterizó durante mucho tiempo, fue por, como lo habrás leído, tanto en Ollero como en mí, por ser un hombre muy pragmático, muy flexible, que siempre trata de adaptarse a las circunstancias. Pero es verdad que hay una cosa en la que tardó mucho en coger ese pragmatismo y esa flexibilidad, que es en renunciar a lo que había sido su proyecto, en el fondo desde que entró en política, porque él entró en política como miembro del Partido Progresista en la época de Isabel II, más o menos hacia mitad del reinado, ¿no? Con la Revolución del 54. Y en ese momento él eligió al Partido Progresista por algo, porque coincidía con sus ideas como ingeniero que quería modernizar España y a la vez muy imbuido del liberalismo de la época. Y él lo que quería era convertir al Partido Progresista en el partido clave, el partido central, el partido que debía ser de gobierno y que llevara a cabo pues una modernización del país entendida de esa manera liberal. Y durante el periodo que tú estás estudiando, el de Amadeo, seguía con la misma idea. Pero claro, la España de Amadeo, o previa a Amadeo, la España después de la Revolución del 68, ya era muy distinta a la España de 1854. Empezando por el panorama político. Y yo hablo de una quijotización porque no es capaz de ver eso Sagasta y se empeña demasiado en tratar de mantener el Partido Progresista cuando ese partido, en el fondo, ya estaba roto una vez que muere Prim. Y es lo que le faltó a él ver, ¿no? Que ya no podía mantener ese proyecto intacto y que había que adaptarse a las circunstancias y hacer otra cosa distinta, que era lo que le proponía el rey, nada más llegar. Crear un nuevo partido conservador dentro de las ideas liberales, que es lo que al final tuvo que hacer de mala gana y obligado por el rey, lo que se llamó el Partido Constitucional. ¿Lo hizo de mala gana porque tuvo que aliarse con Serrano? Exacto, porque date cuenta que él de joven tuvo muy malas relaciones con la Unión Liberal, que era el partido de Serrano, ¿no? En la época isabelina, la Unión Liberal aparece como un partido centrista que le come el terreno a los progresistas por su derecha, ¿no? Y a los progresistas durante mucho tiempo, a la mayoría, a los que no se pasaron a la Unión Liberal, pues la Unión Liberal les pareció su enemigo, ¿no? Y de hecho las relaciones de Sagasta con el líder de la Unión Liberal, que fue el general O'Donnell, durante casi todo el reinado, fueron pésimas, ¿no? Entonces él nunca se llevó bien con la Unión Liberal y aunque murió O'Donnell, Serrano, como nuevo líder de la Unión Liberal, tampoco tenía con Sagasta unas relaciones realmente buenas. Sagasta lo veía pues como
como el contrincante conservador con el que podría turnar, pero no como el compañero de partido con el que tendría que repartirse el liderazgo. De hecho, además eran dos líderes para un solo partido, Serrano y él. ¿Quién iba a gobernarlo? ¿Quién iba a liderarlo? Pues durante mucho tiempo ese fue el gran problema, ¿no? Que ambos eran muy ambiciosos y tenían ideas parecidas, pero no iguales. Serrano forma el primer gobierno de Amadeo. ¿Dónde está Sagasta entonces? Ministro, pero además ministro de la Gobernación. Si es que, claro, el reinado de Amadeo es muy poco conocido, salvo para la gente ya muy metida en historia, los historiadores, como tú y como yo, ¿no? Pero el primer problema que tiene Amadeo, ya sabes perfectamente que es que ha muerto su político clave, Prim, que era el que había logrado que fuera elegido él como rey, antes de llegar a España. Entonces, el partido de Prim tiene ahí una situación difícil. ¿Quién va a ser el heredero de Prim? Los que habían sido su mano derecha e izquierda, Sagasta y Ruiz Zorrilla, se van a disputar esa jefatura. Pero de una manera además atroz, ¿no? Porque siendo antiguos amigos, habiendo sufrido ambos pues emigración, persecución, se habían llevado muy bien durante mucho tiempo. Ahora en ese momento se alejan totalmente y no es solo un problema de ambición, que también, ¿no? Porque ambos quieren ser los que lideren ahora el partido muerto Prim, sino que también es un problema de ideas, porque Ruiz Zorrilla en ese momento quiere que el Partido Progresista se vaya un poco a la izquierda. El Partido Progresista ha hecho un pacto con los demócratas para hacer la revolución y los demócratas tienen otras ideas. Los demócratas son más partidarios del sufragio universal, de acercarse a los republicanos. De hecho, no son realmente muy monárquicos. La mayoría de los demócratas son más republicanos que monárquicos, ¿no? Y quieren reformas sociales, quieren otro tipo de medidas. Y en cambio el progresismo más tradicional que representa Sagasta, lo único que quiere es una monarquía con las leyes y con los principios del progresismo, pero no ir más allá de eso, porque ir más allá de eso ya para ellos es acercarse al socialismo, cosa que temen, y además es la época en la que está la Internacional Obrera apareciendo, ha surgido en París ese gobierno revolucionario que ya sabes que es la Comuna, tienen mucho miedo a que en España pase igual, y entonces se han conservadurizado, ¿no? Es un progresismo que se ha hecho más conservador, mientras que Zorrilla no. Entonces ahí hay un enfrentamiento total, porque ya no es solo, como te digo, la ambición de cada uno, es el programa de cada uno, que es un programa incompatible. Y eso va a hacer inviable el Partido Progresista. Pero Ruiz Zorrilla sí que cuenta con la mayoría del partido. Y Sagasta se empeña como un Quijote en mantener el partido unido y trata de negociar con Zorrilla, pero a la vez él quiere ser el jefe del nuevo Partido Progresista, y eso es imposible, ¿no? Y eso es lo que le va a frustrar y le va a hacer que fracase su proyecto, pero incluso que fracase también el rey. Yo no le culpo a Sagasta solo de eso, porque creo que tiene más culpa Ruiz Zorrilla, por lo que luego si quieres hablamos, pero Sagasta también fue responsable del fracaso de la monarquía de Amadeo, como en general todos los políticos que rodeaban al rey, porque el rey en algo tiene razón cuando escribe a su padre, es que ni uno de sus políticos le era realmente fiable y fiel. O sea, digamos que Ruiz Zorrilla tiene más autoridad como sucesor de Prim que Sagasta, y Sagasta además como conservador tiene que lidiar con Serrano y los alfonsinos, ¿no? Bueno, pero los alfonsinos no era un problema, ¿eh? Los alfonsinos no. El problema de Sagasta es que realmente él representa mejor las ideas de Prim. O sea, el proyecto de Sagasta era mantener lo que estaba haciendo Prim, y Ruiz Zorrilla no. Pero Ruiz Zorrilla sí que cuenta, como acabas de decir, con más porcentaje de gente en el partido y es el que realmente tiene la mayoría, ¿no? Entonces ahí está el gran problema del progresismo, que se divide de manera totalmente irreconciliable. Se rompe el partido. Te pregunto por los alfonsinos porque Sagasta pacta con ellos durante el reinado de Amadeo. A ver, a ver. En esa época hablar de alfonsinos todavía... Vamos a ver, en ese momento está todavía Isabel II reclamando volver a ser reina, ¿no? Y solo empieza a renunciar a sus supuestos derechos al trono, pues prácticamente durante el reinado de Amadeo. Entonces ya abdica, entre comillas, en su hijo, ¿no? Los derechos al trono. Pero realmente con el que se lleva más o menos bien Sagasta es con Cánovas, ¿no? Y Cánovas todavía en ese periodo no es el líder de los alfonsinos. Cánovas lo único que consigue es tener un grupito de políticos afines que están con él en que sería ideal que reinase Alfonso, pero es imposible, y entonces lo que hay que conseguir es que la nueva monarquía de Amadeo, pues más o menos represente los intereses conservadores, que son los que ellos quieren defender, ¿no? De las clases conservadoras. Y entonces en ese sentido, por eso se acerca a Sagasta, porque ve que de todos los políticos salidos de la revolución del 68, Sagasta y Serrano son los que pueden representar esos intereses conservadores que él defiende. Y por eso colabora con los gobiernos de Serrano y de Sagasta, colabora con el partido que ambos acaban formando, el Partido Constitucional, pero nunca acaba de entrar en ese partido y sus compañeros tampoco. El único que entra en el partido de Sagasta y de Serrano es el Duayen, es el único miembro del grupo de Cánovas, de los que podríamos llamar entre comillas alfonsinos, pero ellos no se llamaban así, ellos se llamaban liberal conservadores, ¿no? Era la minoría liberal conservadora y son los únicos, el único que entra a formar parte de algún gobierno de este nuevo partido
partido, que es el de Sagasta y Serrano, es el Duayen. Cánovas rechaza siempre cualquier ofrecimiento que le hacen. Colabora desde fuera, les ayuda a ganar votaciones, a aprobar leyes, pero siempre que vayan en su línea, en la línea liberal conservadora. O sea, él es amigo de apoyar sin comprometerse, apoyar desde fuera. Bueno, Ruiz Zorrilla y Sagasta eran amigos, compañeros de partido, el de Prim. Luego ambos lideran las dos escisiones, la radical y la conservadora. Preguntarte qué diferencia a un partido de otro y quién fue quien rompió, si Ruiz Zorrilla o Sagasta. Hombre, culpa tienen ambos de la ruptura, pero el que rompe más claramente es Ruiz Zorrilla, ¿no? Porque al llegar a Amadeo, la intención que tiene el rey y la intención de parte de sus políticos es mantener en el gobierno la gran coalición, la llamaban así, ¿no? La gran coalición que había hecho la revolución. En esa coalición estaba gente procedente de la Unión Liberal, que eran los de Serrano, gente procedente del progresismo, que eran estos grupos de Ruiz Zorrilla y Sagasta, y gente procedente del Partido Demócrata, ¿no? Que eran algunos demócratas que habían aceptado la monarquía, porque otros ya se habían hecho totalmente republicanos. Que básicamente estaban representados estos demócratas más o menos monárquicos por Martos, por Cristino Martos y Rivero. Entonces, Ruiz Zorrilla se echa en brazos de los demócratas. ¿En qué sentido? Ruiz Zorrilla quiere que, además de lo que se ha hecho ya, que es la Constitución del 69, que reconoce el sufragio universal y reconoce los derechos individuales de una manera muy amplia, se vaya más allá. Se hagan reformas más en sentido casi socializante, ¿no? Y sin embargo, Sagasta y los que representa él, no. Lo que quieren es que las reformas se queden ahí, e incluso, como está habiendo problemas de orden, porque está habiendo intentos republicanos de dar golpes de Estado, o los carlistas ya están en plena insurrección, en nueva guerra carlista, y en Cuba también hay otra nueva guerra, lo que quieren es asegurar la monarquía y el orden. Y en ese sentido, por eso te decía que se hacen más conservadores, ¿no? Entonces, mientras que Sagasta dice, ya hemos conseguido lo que queríamos, ahora lo que tenemos que hacer es mantener el orden a toda costa y asentar el nuevo reinado, los de Ruiz Zorrilla dicen, no. Tenemos que seguir con las reformas y hay que atraer a los republicanos al sistema para que no sigan conspirando contra él. Entonces, mientras que Sagasta mira a la derecha y trata de atraerse a los grupos más a la derecha de él, pues Ruiz Zorrilla, como ves, mira a la izquierda, ¿no? Y se trata de atraer a los republicanos. Entonces están totalmente opuestos. Vamos a la última legislatura de Ruiz Zorrilla, que empieza en junio de 1872. Se convocan elecciones 2 meses después, en agosto, y es una cantada porque el partido de Sagasta pasa de tener 236 diputados, la primera fuerza política, a 14, y los radicales, que ahora sí que son la primera fuerza política, ganan 232 diputados. Y los republicanos, bueno, la segunda fuerza con 78 diputados en total. La pregunta es si intentaron hacer un turno bipartidista Ruiz Zorrilla y Sagasta. Yo te diría desde el punto de vista sagastino que Ruiz Zorrilla no lo intentó. Me explico. Los zorrillistas, los podemos llamar radicales si quieres, ¿no? Consideraban que eran ellos los que representaban realmente a la revolución que había acabado con Isabel II y que Sagasta era un traidor. En el momento en que Sagasta no acepta la jefatura de Ruiz Zorrilla, le empiezan a ver como un traidor vendido a Serrano y a los de la Unión Liberal. Y le hacen la guerra a muerte, hasta el punto de que repiten los errores que habían cometido los progresistas en la época de Isabel II, que había hecho imposible un sistema de partidos, un turno, ¿no? ¿El qué es, en ese sentido, el error de Ruiz Zorrilla? Que cuando gobiernan los otros, cuando gobierna el Partido Constitucional, ¿con quién se alían los radicales para intentar hacer imposible el gobierno de los constitucionales? Pues fíjate tú con quién se alían. Se alían con los carlistas, con los republicanos y hasta con los alfonsinos. Es decir, se alían con todos los que podríamos llamar los antisistema, los antimonarquía de Amadeo. Y son capaces de ir a las votaciones de la mano de ellos con tal de acabar con el gobierno de Sagasta o de Serrano, como sea. Y en ese sentido es imposible el turno, ¿no? Porque si tu partido rival, el que tiene que turnar contigo, está aliado con los enemigos del sistema, de la monarquía, ¿cómo vas a turnar con ellos, no? Y tanto se consideran los únicos con derecho a gobernar que cuando Amadeo a veces considera que el gobierno lo deben tener los constitucionales y no los radicales, eso Ruiz Zorrilla lo interpreta como una traición del rey y en esos periodos Ruiz Zorrilla llega prácticamente a criticar al rey y a fomentar que su partido se alíe con los republicanos en una deriva que ya sabes dónde va a llevar, a la República, claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a alternar con un partido así? Es que es prácticamente imposible. Sagasta es más conciliador, pero Sagasta tiene un gran defecto, que ama demasiado el poder y se aferra a él como una garrapata. Entonces, ¿por qué se le llama a sus afines, a los progresistas que le seguían a él, los calamares? Porque decían que se agarraban al poder con todos los tentáculos habidos y por haber, ¿no? Y entonces, claro, turnar con alguien que sabes que en el momento en que está en el poder se va a agarrar a él
como pueda, pues también es difícil. Entonces, el que aquí da un poco de pena es Amadeo, que está un poco en medio, que trata de ser un rey respetuoso de las leyes y de la mecánica constitucional y ve que unos, en cuanto no les da todo lo que quieren, se van hacia el campo republicano, los radicales, y que otros, los constitucionales, no son de fiar, porque lo que quieren es el poder, aunque no son republicanos, que lo que quieren es lo suyo, y que si no les da tampoco a ellos lo que quieren, pues en el fondo se le ponen en contra también. Entonces, al final acabó tan harto Amadeo que ya sabes lo que hizo, ¿no? Largarse. ¿Qué significaba Serrano para Ruiz Zorrilla? Un enemigo. Un enemigo antiliberal. Realmente la reacción. Los radicales veían a los fronterizos, que era como se llamaba el grupo de Serrano, de antiguos de la Unión Liberal, como reaccionarios, casi casi como los alfonsinos, ¿no? Poco más o menos. Y luego Ruiz Zorrilla se alía con los carlistas. Es que esa es la incongruencia, ¿no? O sea, no quieren nada con los de Serrano y sin embargo se alían con los que están más a la derecha de Serrano para echar a Serrano. Esto es la pinza, ¿no? Sí, sí, exactamente, la pinza, ahí está. Bien, Sagasta abandona el gobierno en mayo de 1872. ¿Es entonces cuando Serrano pasa a liderar el Partido Conservador? Sí, Serrano se convirtió en el líder. De hecho, Serrano tenía más influencia que Sagasta. Date cuenta que Serrano es un general muy poderoso, tiene a una parte del ejército importante a su lado, y es además el líder de lo que quedaba de Unión Liberal, que ahora ya no existía como tal, pero bueno, para que veas cómo era el panorama de complejo, hasta bien entrado el reinado de Amadeo, los antiguos miembros de la Unión Liberal que habían sido ministros se seguían reuniendo, como si el partido existiera. Y tuvo que avanzar bastante el reinado para que eso ya fuese desapareciendo. El Partido Constitucional fue un partido artificial, porque estaba creado por el rey, para tener un partido conservador, entre dos grupos que en el fondo no se querían entre sí, como verás, ¿no? Que son los de Serrano con los de Sagasta. Y siempre tuvo ese problema, ¿no? De falta de cohesión interna. Y entre Serrano y Sagasta había mucha rivalidad. Y Ruiz Zorrilla no podía ver a ninguno de los dos. A Serrano porque le parecía un reaccionario y a Sagasta porque le parecía un traidor que se había ido con los reaccionarios. En los últimos meses de reinado de Amadeo I, ¿cómo era la relación entre Sagasta y Ruiz Zorrilla? Inexistente. Además, con el problema de que Sagasta, al perder no solo su partido el poder, sino él el escaño parlamentario, pues queda bastante apartado de la primera línea política. Y eso ocurre porque, igual que él hizo unas elecciones, las de su gobierno, ¿no?, a principios del año 72, en las que recurrió a todo tipo de ilegalidades y fraudes con tal de lograr una mayoría que le permitiese seguir en el gobierno. Pero ojo, aunque logró esa mayoría, no lo hizo a costa de dejar fuera del Parlamento a los principales líderes radicales. Fueron las famosas elecciones de los dos apóstoles, ¿no?, que luego le cuestan por el escándalo que se genera de esos 2 millones de reales transferidos ilegalmente a gastos electorales, le cuesta la presidencia, ¿no? Sin embargo, Ruiz Zorrilla, cuando ocupa el poder, igual que él, cuando estaba en la oposición, se ha aliado con los republicanos y los carlistas, como te he dicho, y los alfonsinos para ir contra los gobiernos de Sagasta. Él, desde el poder, es capaz de favorecer cualquier candidato menos los constitucionales para que estos queden prácticamente eliminados del Parlamento. Es decir, consiguen ser elegidos poquísimos constitucionales. Sagasta se presenta, y se presenta por varios distritos y no logra ser elegido por ninguno, porque ya se encarga el gobierno de Ruiz Zorrilla de que sea imposible, ¿no?, que él sea elegido, y Serrano ni lo intenta. Serrano, la verdad es que una vez que el rey no le hace caso y le obliga a dimitir, pues se enfada tanto con el rey que prácticamente se pasa al bando antidinástico, ¿no? Entonces tenemos un problema, ¿no?, porque Ruiz Zorrilla prácticamente no tiene enfrente a nadie, se ha quedado sin nadie enfrente como partido con el que turnar. Serrano está ya prácticamente echado al monte y Sagasta está fuera de juego, y aunque está a la espera a ver si los de Ruiz Zorrilla se cuecen en su propio jugo y caen para volver él a intentar retomar el poder, pues no tiene una gran actividad en esos meses. No hay casi relaciones hay entre radicales y constitucionales, prácticamente son inexistentes. Él conspira, Serrano es un conspirador, Serrano desde ese momento va a conspirar permanentemente, siempre que puede. Bueno, Sagasta se queda muy desinflado, pero no deja de estar al frente del Partido Conservador en el último gobierno de Zorrilla. Claro, en teoría Serrano es líder, pero como Serrano está ya totalmente apartado de la política del reino, pues es Sagasta el que hace ahí un poco las veces. Pero desde fuera del Parlamento, que es muy difícil, ¿no? ¿Y quién le hacía la oposición conservadora monárquica en el Parlamento a Ruiz Zorrilla? Pues algunos diputados que sí que logran el acta, como Víctor Balaguer o Fernando León y Castillo, que son los únicos que quedan en ese congreso, que es el que acabará con la proclamación de la República, que tiene una mayoría radical aplastante, y luego el segundo grupo, como bien sabes, son los republicanos, ¿no? ¿Sagasta estuvo al tanto y participó de la cuestión de los artilleros?
No, a ver, él al tanto estaría, pero participar no participó. Es más, todavía por esas fechas se estaba intentando, incluso hay Ruiz Zorrilla algo hizo en favor de eso, una especie de gobierno, porque ya se veía que el rey lo iba a dejar, ¿no? Que el rey estaba tan harto que iba a abdicar. Entonces ahí en ese momento, cuando vieron que el rey iba a abdicar por la crisis de los artilleros, intentaron hacer un gobierno de conciliación, o sea, lo que se había negado sobre todo Ruiz Zorrilla durante todo el reinado a hacer, ¿no? Un pacto con el otro partido, pero para el rey ya era demasiado tarde. El rey ya no aceptó nada y se mantuvo firme en su decisión de abdicar y ya no hubo nada que hacer. Preguntarte qué tal relación tenía Sagasta con el rey y si en el fondo era republicano. A ver, Sagasta siempre fue monárquico, pero cuando cayó Isabel II, ya sabes que hubo un periodo en el que había que buscar un nuevo rey. Entonces ahí cada uno tenía su candidato. Sagasta tuvo como candidato ideal al rey de Portugal, Fernando de Coburgo. Prim también. Entonces Sagasta y Prim iban un poco de la mano en ese momento. Pero ¿qué pasó? Que el rey de Portugal rechazó el ofrecimiento, ¿no? Entonces ambos pensaron en un príncipe alemán, porque Alemania se acababa de unificar, parecía que era el país de moda. Bueno, entonces se le ofrecieron a Leopoldo de Hohenzollern. También, por lo que ya sabes, acabó rechazando el ofrecimiento. Y solo en ese momento pensaron en un italiano, ¿no? Primero en Amadeo, luego también pensaron en el hermano pequeño de Amadeo y al final fue Amadeo. Entonces, para Sagasta, Amadeo no era el rey ideal. Entonces él lo acepta porque es el que en ese momento es el único posible, han fallado los otros dos que él los prefería y le queda ese. No es que sea desleal con Amadeo, pero el propio Amadeo te dice, yo te tenía por aquí alguna frase, a ver si la encuentro, que Sagasta le engañaba, ¿no? Dice que Sagasta, por comprometer de tal modo mi persona para demostrar a todos que todos, salvo él, conspiraban contra mí y yo conspiraba contra el país, pues le desprestigió. Y también te dice en otra cita, estos son cartas que manda Amadeo a su padre, ¿no? Son cartas que se conservan en el archivo de Palacio y le cuenta a su padre todo con mucha sinceridad, ¿no? Y le dice que Sagasta en más de una ocasión no le dijo la verdad. Entonces, Amadeo no se fiaba de Sagasta. En cuanto vio cómo era Sagasta de maniobrero y que lo que quería era manipular a todo el mundo con tal de seguir en el poder, pues claro, desconfió de él. Desconfió de él. Y Sagasta tampoco se llevaba especialmente bien con el rey, porque ya te digo que no era su candidato favorito y era pues el candidato de circunstancias, ¿no? Entonces no fue una buena relación. Pero claro, si te paras a pensarlo, peor es la que tiene Amadeo con Ruiz Zorrilla, que le está claramente traicionando cuando no está en el poder, que está pactando con los republicanos cuando está en la oposición. Eso al menos Sagasta no lo hizo, ¿no? Pactar con los antidinásticos contra Amadeo. Eso sí lo hizo Ruiz Zorrilla. Bueno, pero Ruiz Zorrilla se deshacía en elogios hacia el rey. Cuando estaba en el poder. Es que Ruiz Zorrilla es eso. Si el rey me da el poder, el rey es el mejor del mundo. Pero como el rey se lo dé a los otros, entonces es que el rey ya está incumpliendo sus labores y sus poderes constitucionales. Tengo un poco la impresión de que Ruiz Zorrilla era un poco veleta. Y sobre todo que no sabe negociar, que no sabe pactar, le falta todo lo que tiene Sagasta de buen negociador, le falta a Ruiz Zorrilla. A cambio, Ruiz Zorrilla es más sincero con sus ideales que Sagasta. Sagasta es capaz de, según vayan las circunstancias, renuncio a esto, renuncio a aquello, pero salvo lo principal, que es mantenerme a mí y a mi partido al frente. O metido en la pomada. ¿Sagasta llegó a ser republicano entonces? No, lo que pasa es que cuando Amadeo abdica y se proclama la república, ¿qué hacen esos progresistas de Sagasta que se han quedado sin rey? Algunos, como Romero Robledo, directamente se pasan a la causa alfonsina, ¿no? Y pretenden que Sagasta también lo haga, pero Sagasta no lo ve claro. Y aunque no se niega en rotundo a que pueda ser rey en el futuro don Alfonso, tú date cuenta que cuando abdica Amadeo, ¿cuántos años tiene Alfonso de Borbón? Es que tiene 15, 16 años, no llega, ¿no? Es un chico, no saben cómo es. A su madre la conocen de sobra y de su madre no quieren saber nada. Y piensan, quizá con buen criterio, que él puede ser fácilmente manipulable por la madre de nuevo, ¿no? Entonces no se fían. Pero ¿qué candidato pueden tener en ese momento? Ninguno, ¿no? Entonces aceptan la república como un hecho consumado y tratan de que la república al menos sea una república conservadora. Entonces Sagasta no fue republicano, pero sí estaba dispuesto a aceptar la república si iba en la dirección conservadora que él quería. Era un poco en ese sentido posibilista, como lo fue Castelar en sentido contrario durante la Restauración, ¿no? Y durante el reinado de Alfonso XII, aun siendo uno de los hombres del régimen del bipartidismo del turno, ¿no llegó a ser republicano? No. El que se hizo republicano fue Ruiz Zorrilla y nunca abandonó ya la república. Una vez que abdicó Amadeo, Ruiz Zorrilla ya fue republicano toda su vida. Incluso aunque la monarquía de Alfonso XII con Sagasta hiciera leyes que recuperaban un poco el antiguo ideario progresista, como el sufragio universal o la ley del jurado, etc., Ruiz Zorrilla no renunció nunca a su republicanismo. Sagasta al revés. Sagasta siempre fue monárquico en el fondo, aunque como mucho podía aceptar, como te he dicho, en unas circunstancias como las de 1873, una república como mal menor si no había otra
otra cosa, ¿no? Pero él siempre fue de fondo monárquico, clarísimamente monárquico. Eso no quita para que con Alfonso XII no se llevara demasiado bien por las mismas razones que no se había llevado demasiado bien con Amadeo. Porque Alfonso XII en una cosa se parece a Amadeo, que quiere ser un rey sinceramente constitucional y neutral. Y Sagasta, pues como sigue siendo parecido, sigue siendo muy maniobrero y si le das el poder muy bien, pero si no se lo das, va a jugar un poco con la conspiración para amenazarte un poco, a ver si así tú cedes, ¿no? Y pues al final Alfonso XII no se fiaba demasiado de él. Le caía bien porque era muy simpático, no era tan seco como Cánovas, ni quería ser su tutor permanentemente como era Cánovas respecto al rey, porque Cánovas le llevaba muchísimos años y había sido en el fondo su tutor político, ¿no? Y entonces Cánovas nunca abandonó esa actitud un poco paternalista con Alfonso XII. Sagasta no, Sagasta era mucho más cortesano, ¿no? Con Alfonso XII. Pero cuando estaba en la oposición, sobre todo al principio, que se pasa 6 años en la oposición mientras gobiernan los conservadores, llega a haber un momento dado en el que juega con la conspiración con los republicanos. Se deja un poco ahí cortejar por los republicanos, no siendo el republicano y no queriendo en el fondo una república, pero lo hace como manera de presionar al rey para que les dé una vez el poder y haga el turno, ¿no? A los liberales. Quiero preguntarte también qué postura tenía Sagasta sobre la abolición de la esclavitud. Pues es un tema peliagudo, porque, hombre, teóricamente el ideario progresista iría en la dirección de abolir la esclavitud. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan al poder los progresistas después de la Revolución del 68, inmediatamente estalla la Guerra de Cuba, ¿no? La primera guerra de independencia de Cuba, lo que se llama la Guerra de los 10 años. Y esa guerra es una amenaza para el régimen y luego para la monarquía de Amadeo. Y un partido como el que representa en ese momento Sagasta, primero esa parte de los progresistas que se ha hecho más conservadora, después los constitucionales, que quiere ser un partido que represente los intereses liberal-conservadores, no se puede poner en favor de la esclavitud, al menos él lo ve así. ¿Por qué? Porque es ponerse de parte de los republicanos en Cuba, ¿no? O de los que quieren ser más proclives con los independentistas, y eso bajo ningún concepto. Entonces, al final, la postura que tiene Sagasta en el fondo es antiabolicionista. Sin embargo, en la Restauración cambia, porque ahí ya las circunstancias han cambiado y aunque va a tardar mucho en abolirse la esclavitud, él ya no es tan tajantemente antiabolicionista. De hecho, tiene algunos ministros como Maura que quieren ir más en la... o como puede ser León y Castillo, ¿no? O Víctor Balaguer, que van más en la dirección de ir aboliendo la esclavitud y al final se va a acabar aboliendo, ¿no? Pero eso te demuestra cómo Sagasta se rige mucho por las circunstancias, más que por ideales muy claros, ¿no? Me interesa mucho preguntarte, como hasta hace poco en España había 3 partidos conservadores, PP, Ciudadanos, Vox, entonces estaban Sagasta, Serrano y los alfonsinos. La pregunta no es no va por comparar. La pregunta es si las clases burguesas, financieras y acomodadas, que siempre se han visto más representadas por el espectro político conservador, si se vieron representadas efectivamente por Sagasta. Durante el reinado de Amadeo, ¿te refieres? Sí, el reinado de Amadeo, eso es. Pues durante el reinado de Amadeo, Sagasta quiere ser eso, ¿no? Quiere que su partido sea el que represente esos intereses de las clases propietarias y conservadoras. ¿Las clases conservadoras confiaron en Sagasta? Pues es que no hubo tiempo. Es complicado porque, claro, los datos que tenemos tampoco son concluyentes, pero da la sensación de que si se hubiera podido establecer el turno de partidos con un partido constitucional como partido conservador de Amadeo y un partido radical como partido de la izquierda de Amadeo, sí hubiera representado Sagasta a esas clases, pero como fue imposible, por lo que estamos comentando, yo creo que esas clases enseguida vieron que el proyecto de Sagasta fracasaba en cuestión de meses, ¿no? Y entonces, ¿en quién empezaron a confiar más? En los alfonsinos. Y entonces, ¿dónde tuvo mucho éxito ahí Cánovas? En convencer de nuevo a las clases conservadoras de que la causa del hijo de Isabel II era la que les iba a salvar de la revolución. Entonces, al final, el que se llevó el gato al agua enseguida fue Cánovas, no Sagasta. Respecto a esas clases que dices tú, ¿no? ¿Y sobre la relación entre la nobleza y Sagasta? Sí, pero bueno, una cosa es la nobleza y otra cosa es el mundo de los negocios, que dices tú, en el mundo del empresariado o de la bolsa o de los bancos. Es que no es exactamente igual, ¿no? Los nobles eran claramente pro-alfonsinos. Los otros podían haber sido más proclives a confiar en un partido como el Constitucional si hubiera tenido un mínimo éxito, ¿no? Si se hubiera asentado un poco más, porque les representaba bien. Pero Sagasta se llevaba bien con la nobleza, ¿eh? De hecho, mira, es muy significativo que nada más darse el golpe de Sagunto y venir la monarquía de Alfonso XII, Sagasta acaba de perder el poder, ¿no? Porque era el presidente de gobierno en ese momento. Escribe una carta a la duquesa de Medinaceli, que es una de las principales aristócratas de España, ¿no? Un día después de haber caído del poder, de lo más lisonjero, y lamentando no poder aceptar lo que ella le pedía porque, como él le dice, acaba de perder el poder, ¿no? Pero en esa carta parece que está jugando un poco con atraerse de nuevo a la nobleza y no dar la sensación de que él ya ha perdido el poder y ya ha quedado fuera de juego totalmente.
Y los liberales van a llevarse bien con la nobleza en el reinado de Alfonso XII y más de un noble se hizo liberal. De hecho, gente muy afín al rey, a Alfonso XII, pertenecía al partido de Sagasta, como por ejemplo el conde de Siquena, que era otro aristócrata, ¿no? Vamos con febrero de 1873. ¿Cómo recibe la llegada de la República? Pues como un mal para el país, pero que está ahí y entonces dentro de lo malo, como él es un hombre muy pragmático, pues trata de buscar la manera de que su partido y su proyecto pues no queden totalmente apartados. Entonces, él participa al principio en esa conspiración que va a ser desastrosa, también con los radicales. Fíjate que ahí se ponen de acuerdo, ¿eh? Por una vez radicales y constitucionales, contra los que están empezando a hacerse ya claramente con el control de la situación, que son los republicanos, en abril, ¿no? En abril del 73. Entonces, Sagasta está metido en esa conspiración. Esa conspiración tiene también a Serrano ahí metido, ¿eh? Y sale tan mal, Pi Margall la reprime tan fácilmente que los propios conspiradores tienen que huir, ¿no? El propio Sagasta o Serrano se marchan a Francia corriendo porque si no les detienen. Se pasan unos meses en Francia, entonces el verano les pilla en Francia, hay rumores de todo tipo. Sagasta parece que ahí ya es partidario de quedar quietos, esperar a ver qué pasa, y si se impone un gobierno republicano conservador, apoyarlo, y si no, no, ¿no? Y eso se mantiene hasta que ya sube al poder Castelar, que claramente representa una república conservadora, el intento de hacerla, y entonces sí le apoyan. Los agastinos, podríamos decir, sí apoyan a Castelar, pero sabiendo que es posible que Castelar fracase, y es lo que va a llevar a ese golpe, que es el golpe de Pavía, en el cual también están un poco metidos. Eso fue en abril, en mayo son las elecciones, su partido es la tercera fuerza política después de los republicanos y de los radicales. La pregunta es, ¿qué papel tiene el partido en el Parlamento? Pues muy escaso. Como comprenderás, son 4 diputados contados, no está Serrano en el Parlamento, tampoco está Sagasta. Les pasa exactamente lo mismo que en la última legislatura del reinado de Amadeo, que han quedado un poco fuera de juego. Encima ha fracasado su intento de revertir la situación, que es ese intento de golpe de abril. ¿Qué pueden hacer los constitucionales? Pues intentar que gobiernen los republicanos conservadores, nada más. Ser una minoría al estilo de la que tenía Cánovas durante el reinado de Amadeo. Pues se puede comparar un poco esa situación. Durante la República, en base a la poca documentación que se tiene de Sagasta, deduces que acepta los hechos consumados y trata de sacar el mayor partido posible. ¿Qué partido sacó de la República? Nada. Realmente, como te digo, estaban bastante arrinconados por los propios republicanos. Los radicales incluso acaban igual que ellos. Acaban igual. Y al final, la única solución que ven es intentar que Castelar gobierne y tratar de ir orientando a Castelar desde fuera hacia una república conservadora que mantenga sus intereses, previendo que no lo consiga y, por lo que te decía, contando con generales como los amigos de Serrano para, en ese caso, dar un golpe de Estado. Así que están fuera de la República prácticamente y solo pueden apoyar a Castelar, a los republicanos que se llaman unitarios, que son los conservadores, y al estilo de como había hecho Cánovas con ellos, ¿no? Durante Amadeo, no siendo realmente republicanos. Salmerón estuvo 50 días, empezó la política del orden, intenta atraerse a los conservadores, quizás por el poco tiempo de su mandato no lo consigue, pero Castelar sí. En septiembre ya están de vuelta. ¿Cómo les convence Castelar? Hombre, Castelar les convence porque Castelar quiere combatir a los federales intransigentes. Date cuenta que en verano está ya la insurrección cantonal, se forman los cantones y Castelar nombra para puestos clave del ejército a generales monárquicos. ¿Para qué? Porque sabe que en el ejército, si no nombra a esos generales monárquicos, no tiene un mínimo de fiabilidad en quién dirige las tropas para poder reprimir a los federales. Si no, es que el ejército se le va a insurreccionar igualmente, ¿no? Entonces, claro, esas medidas de Castelar les gustan a los constitucionales y las apoyan. Y por eso vuelven, porque ven que Castelar además no les va a detener, ¿no? Por el intento que han hecho en abril. Así que hay un acercamiento, pues porque coinciden, de alguna manera coinciden en que tienen el mismo enemigo común, que son los cantones y en general los federales, ¿no? El republicanismo federal. Te quiero preguntar por las conspiraciones de balneario, ¿no? Esas que se reúnen en balnearios cercanos a la frontera francesa, sobre todo en Biarritz, los políticos que habían sido monárquicos conservadores, amadeístas. ¿Qué papel tiene Sagasta en la conspiración? A ver, si tú te fías de lo que él dice en las cartas que escribe ese verano, si te fías de lo que él le cuenta por carta a compañeros de partido, él no está participando en esas conspiraciones. Pero según él dice, en todas le quieren meter a él, en todas también hablan de él como uno de los que está implicado. Y él se lo dice así, ¿no? En carta a Balaguer o a León y Castillo. Él en ese momento yo creo que es partidario, que ya lo había hecho con Isabel II, ¿no? Del retraimiento. Es decir, permanecer fuera
a la espera, como mucho apoyar cuando tome medidas en la dirección que él considera correcta a Castelar, pero tratar de no participar apenas en la República y dejar que la República se consuma por sí misma, porque ellos, ya te digo, que no son republicanos. Y cuando Castelar fracasa, porque no consigue ganar la votación, ¿no?, en enero, cuando tiene que reabrir las Cortes, ya está preparado el golpe de Estado. Sagasta conoce todo eso, sabe que se va a dar el golpe de Estado, pero él, teóricamente, no ha estado activamente implicado. Lo que pasa es que una vez que se da el golpe de Estado, entre los políticos que llaman está él, ¿no? Y también está Cánovas. Y en ese momento, tanto él como Cánovas coinciden en que no quieren que ese gobierno de Serrano que sale del golpe de Pavía se llame republicano. Es decir, no quieren que se utilice el término república. Porque en el fondo, claro, ellos son monárquicos. Ellos quieren que se cree una dictadura interina y que cuando ya esté todo más pacificado, se convoquen elecciones para que ganen los monárquicos y se vuelva a proclamar la monarquía. Es decir, ellos en el fondo, durante el año 74, en ningún momento fueron republicanos, los de Sagasta. De hecho, se les llamaba los monárquicos del monarca X, porque no se sabía bien a quién querían. Por una parte parecía que a don Alfonso, pero bueno, no del todo. Era una posibilidad, no era la única. Por lo que dices en la biografía, sí, apoya a Serrano, pero se une en el último momento a la conspiración de Pavía. Claro, porque él no está implicado activamente en el golpe de Pavía y solo se pone ya claramente de parte de los golpistas cuando ve que triunfan, ¿no? No antes. Que Sagasta es muy de eso, muy de esperar a ver qué pasa y según lo que pase, actuar en consecuencia, ¿no? Y entonces lo que recomienda a sus amigos políticos es eso, esperemos a ver qué pasa para no comprometer a nuestro partido, porque él ya sabes que con Serrano no lleva la misma línea. Entonces Serrano va por libre, Serrano lo que quiere es el poder, quiere imitar lo que ha hecho en Francia o lo que ha intentado hacer en Francia el general MacMahon, que es convertirse en una especie de dictador republicano, eso es lo que quiere Serrano, ¿no? Y da el golpe Pavía en función de los intereses también de Serrano. Pavía no es en ese sentido un serranista, pero le hace el juego a Serrano. Sagasta, ¿qué va a hacer desde ese punto de vista? Tratar de aprovecharse de Serrano. Le mantiene ahí como jefe de ese gobierno dictatorial, pero trata por detrás de ir creando una situación en la que cuando haya elecciones ganen los suyos, ganen los sagastinos, no ganen los unionistas de Serrano. Porque en el fondo el partido seguía dividido en dos, ¿no? Los de Serrano por un lado y los de Sagasta por otro. Si él lo dice por carta, si le dice por carta a Víctor Balaguer, siempre nos están intentando manejar 3 o 4 viejos de la Unión Liberal. Lo dice así, ¿no? Y cuando tengamos la oportunidad tenemos que librarnos de ellos. ¿Y quiénes son esos 3 o 4 viejos? El primero de ellos es Serrano. ¿Querrías señalar algún aspecto entre Sagasta y la masonería? Pues mira, Sagasta ya sabes que acabó siendo el dirigente de la masonería en España, ¿no? Pero es verdad que durante el periodo anterior a la Restauración su participación en la masonería fue muy escasa, ¿no? Y solo reactivó su papel en la masonería cuando le interesó, durante el reinado de Alfonso XII, para utilizar la masonería como un elemento más de plataforma para llevarle al poder, para presentarle como el líder de la oposición que podía turnar con los conservadores y representar más los intereses liberales y progresistas, si quieres, porque la masonería representaba eso, ¿no? Un poco el liberalismo más progresista en ese momento. Pero fíjate que Sagasta, en cuanto la masonería le sirvió a sus intereses y logró el poder, volvió a dejarla en segundo plano en su vida, dimitió de gran maestre, ¿no?, y de gran comendador de la masonería, se lo dejó a uno de sus correligionarios y la masonería enseguida acabó cayendo en manos de republicanos. Hasta el punto de que la masonería le acabó haciendo oposición a él, de cierto modo, ¿no?, a sus gobiernos liberales, porque no estaban cumpliendo con lo que querían muchos masones. Y ya en la última etapa de la vida de Sagasta, él incluso vino de alguna manera a abjurar de la masonería. Y es curioso que en los años 90, cuando le preguntan, porque le intentan poner en un compromiso en las Cortes, los conservadores, él dice que siempre ha sido masón, pero también católico, y que siempre ha querido permanecer dentro de la Iglesia Católica sin renunciar a las ideas de la masonería. Y tú me dirás, eso, ¿cómo se podía compaginar? Era rizar el rizo, ¿no? Pero es que él es así. Él trata de a veces compaginar imposibles, ¿no? Era un masón muy de circunstancias, muy de conveniencia, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosa más de Sagasta durante el reinado de Amadeo I y la República? Hombre, pues vamos a ver. El problema que tuvo Sagasta, que por eso es lo que hablábamos al principio, es que por un lado era demasiado ambicioso respecto al poder y a su carrera política, pero por otro no quería renunciar a ese viejo proyecto del progresismo. Entonces, mira, últimamente ha habido un congreso sobre Cánovas del Castillo y hemos hablado mucho de estos temas en él, ¿no?, en la Universidad CEU San Pablo. Y discutiendo con expertos en la restauración, como el propio Carlos Dardé o Luis Arranz, ¿no?, otros historiadores que, como ves, ya son gente de mucha trayectoria, mucho prestigio, llegábamos a la conclusión de que el gran fallo de Sagasta, siendo como es un hombre tan pragmático a veces y tan flexible,
es despreocuparse un poco de organizar un partido moderno. Que eso sí que lo intentan los republicanos y hasta lo intentó hacer Ruiz Zorrilla en un momento dado, ¿no? Un partido que tuviera una base social más amplia, que movilizara más a la población. Sagasta siempre siguió con la vieja idea del partido progresista en la época de Isabel II, un partido de élites, un partido de notables, ¿no? Y le costó mucho superar eso. Y eso se ve mucho durante el reinado de Amadeo, ¿no? Entonces, tiene ese cierto aspecto quijotesco de no renunciar a ese viejo proyecto que tenía el de joven, ¿no? De un partido reducido, pero fundamental y que ocupe el poder y que modernice España a su manera. A esa manera liberal, burguesa, ¿no? Un poco progresista, pero solo en determinados temas, como hemos visto. Entonces le falta saber modernizar esa ideología que tenía desde joven. No acaba de evolucionar al ritmo que está evolucionando el país. Es el problema que le veo yo. Y aparte le puede la ambición. Pero bueno, ¿a quién no, no? Porque hemos visto que Serrano es tanto más ambicioso que él. Zorrilla es muy intransigente, pero también es muy ambicioso en un momento dado, aunque luego renuncia a la política, ¿no? Y se va. Que eso nunca lo haría Sagasta, ¿no? Bueno, en fin, es un panorama complicado el de esa época que estás estudiando el año 73, porque los políticos no están a la altura, ¿no? Del país. Unos por unas razones y otros por otras, pues primero le hacen imposible el reinado de Amadeo, que era un hombre bastante, yo creo que bastante coherente, que tenía sus limitaciones, no era ninguna lumbrera política, pero al menos era sincero, ¿no, Amadeo? En cuanto a ser un monarca verdaderamente liberal y constitucional. Y luego con la República, pues ya sabes cómo acaban los propios republicanos entre ellos, ¿no? O sea que Sagasta yo creo que sí que representa bien esa clase política que no está a la altura del país, ¿no? ¿Se sabe qué relación tenía con Figueras o Pi Margall, los dos primeros presidentes de la República? Ah, con Pi Margall son enemigos a muerte, ¿no? Porque es que Pi Margall representa lo contrario y Figueras estuvo tan poquito al frente que... Pero bueno, yo me imagino que también había profunda enemistad. Date cuenta que es el momento en el que están conspirando para intentar dar un golpe que eche del poder a los federales, ¿no?